Fuerza Lavasoriana vuelve a responder al forista Mr. Hernán Ocho, sobre el asunto si existió o no un comité editorial en los inicios de la Sociedad Watchtower. Es cierto lo que usted ha leído de esta atalaya de 1881, donde se lee claramente lo siguiente. Nosotros creemos que cada miembro de este cuerpo de Cristo está vinculado en el trabajo bendito, ya sea directa o indirectamente, de dar el alimento al debido tiempo a los domésticos de la fe. ¿Quién entonces es ese esclavo fiel y prudente el cual, el Señor le dará gobierno sobre su casa? ¿Acaso no es esa manada pequeña de siervos consagrados que están fielmente llevando sus votos de consagración, el cuerpo de Cristo, y no es acaso el cuerpo completo, individual y colectivamente, dando el alimento a la gran compañía de creyentes? Bendito, todo el cuerpo de Cristo, quien el Señor cuando venga lo hallaré haciéndolo así, verdaderamente lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Se imagina usted, señor Hernán Ocho, si este esclavo, ese cuerpo de Cristo, que es la manada pequeña en su conjunto como el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47, seguramente compuesto alrededor de 10.000 estudiantes de la Biblia ungidos de ese entonces, todos ellos recibiendo el alimento espiritual de Jesucristo al mismo tiempo, y a la vez responsables de retransmitirlo oportunamente, directamente o indirectamente, individual o colectivamente, a los domésticos de la fe? No hay duda que esto sería imposible. ¿Se imagina usted, señor Hernán, si los 11.000 ungidos que aún quedan hoy vivos en la tierra recibieran el alimento de Jesucristo como la manada pequeña, como el resto del Israel espiritual, como el esclavo fiel y discreto, ya sea individualmente o colectivamente? Sería un zafarrancho, un lío, un desorden de alimentos espirituales, pues un miembro del esclavo enseñaría una cosa, el otro siervo otra cosa, el tercero otra, el cuarto otra y así sucesivamente hasta llegar al ungido número 11.000. Y si ese esclavo fiel comprende a todo el resto ungido que recibe el alimento espiritual como dice esa atalaya de octubre de 1881 y que usted ha mostrado, sería pues un desastre, una hecatombe. Una lluvia de alimentos espirituales, quizás diferentes uno del otro. Es por eso que la Watchtower de hoy ha resumido antibíblicamente al esclavo fiel y discreto, que deberían ser todos los ungidos que aún quedan vivos hoy, a solo 12 individuos en Brooklyn, Nueva York, para dar el alimento espiritual oportuno en su conjunto a los domésticos, y no se cree un caos de alimentos espirituales, mientras el 99% de ungidos restantes no reciben nada de alimento de Dios, ni imparten nada de alimento espiritual a los domésticos de la casa de la fe. El mismo problema lo habría tenido Russell si entendemos literalmente al pie de la letra lo que dice esa atalaya de 1881. Le contaremos pues que, lo mismo hizo Russell en su tiempo, en vez de crear un cuerpo gobernante con 12 personas para dar el alimento espiritual, para evitar la lluvia de alimentos espirituales, él se hizo el único perceptor del alimento espiritual de Dios. Él era el encargado de fijar las doctrinas de la Watchtower de la manera que Dios quería se hiciera y creyeran sus siervos. Russell en su sola persona era el suministrador único, ese siervo fiel y prudente que Jesús escogió y encomendó de todos sus bienes. Esa es la única verdad. Russell era pues ese cuerpo gobernante en su sola persona, el teólogo inspirado por Dios para impartir las doctrinas de Dios a través de la sociedad Watchtower. El resto de los ungidos de la manada pequeña de la época de Russell tenían la responsabilidad y dar cuenta a Dios, haberlo hecho bien, predicándolo ajustándose estrictamente y fielmente a lo que enseñaba Russell como único perceptor del alimento espiritual por parte de Dios. Los demás ungidos de la manada pequeña debían ser parte de ese siervo fiel y discreto anunciándolo el alimento espiritual de Russell a los domésticos, sujetándose a la cabeza de la organización, el pastor Russell. Esa es la idea de este artículo, y para ello voy a mencionarle el siguiente otro artículo en la atalaya de marzo 1 de 1923, página 71, para probar lo que acabo de afirmar acá. Aquí podemos ver la atalaya de fecha 1 de marzo de 1923. Vayamos a la página 71. Y podemos leer en esta atalaya, en el párrafo 37 y 38 lo siguiente. El Señor ha comprometido a cada uno de sus siervos ciertos intereses de su reino, y a su siervo fiel y prudente, lo ha encargado de la dirección o gobierno sobre todos los intereses de su reino.
Sin embargo, cada funcionario debe rendir su cuenta al Señor. Ningún colega, compañero siervo es relevado de su responsabilidad personal, debido al cargo ocupado por el siervo fiel y prudente. Cada compañero siervo ha demostrado su habilidad o capacidad y ha aumentado lo mismo en proporción en la medida en que se ha sometido a la voluntad del Señor por medio de trabajar en la cosecha sostenida del Señor y en armonía con la manera del Señor, y cuyo camino manera, el Señor usó al hermano Russell para que lo señalare o fijare, y continúa diciendo la revista lo siguiente. Porque el hermano Russell ocupó ese cargo del siervo fiel y prudente. Él hizo la obra del Señor de acuerdo a la manera del Señor. Repito esto nuevamente, escuche esto señor Hernán 8. Vuelvo a leer. Porque el hermano Russell ocupó ese cargo del siervo fiel y prudente. Él hizo la obra del Señor de acuerdo a la manera del Señor. Sí, entonces, el hermano Russell hizo el trabajo a la manera del Señor, y cualquier otra forma de hacerlo es contrario a la manera del Señor, y por lo tanto no podía ser un fiel velador de los intereses del reino de Dios. Como puede ver usted, señor Hernán 8, el pastor Russell era ese siervo fiel y prudente encargado de señalar la manera que Dios deseaba se hicieran las cosas y de dar el alimento correcto para que los demás siervos ungidos colegas, bajo su liderazgo, hicieran la obra de la cosecha ciñéndose estrictamente a lo que Russell decía como el único camino de Dios y ser buenos veladores de los intereses del reino. Estos siervos compañeros colegas, tendrían luego que rendir cuenta a Dios si habían hecho ellos lo que el pastor Russell, como el siervo fiel y prudente de Mateo 24, 45 al 47, les había encomendado hacer. Russell fue pues ese único esclavo fiel y discreto quien de acuerdo a este artículo señalaba el camino y la manera a los demás siervos ungidos de la manada pequeña. Russell era en su sola persona, lo que es el cuerpo gobernante hoy. Así pues no hubo un cisma de alimentos espirituales que estarían dando todos por su lado y cuenta, creando un desorden dentro de la organización. Para rematar con broche de oro, aquí le presento la página 68 de esta misma atalaya del 1 de marzo de 1923, página 68. Acerquemos un poco más para leer. Y dice el párrafo 8. Nosotros creemos que todos los que están ahora regocijándose en la presente verdad, reconocerán que el hermano Russell fielmente ocupó la oficina del siervo especial del Señor, encargado de administrar todos sus bienes. Para reafirmar un poco más esto, les mostramos ahora en pantalla la atalaya del 1 de diciembre de 1916. Vayamos a la página 356 donde se publica la biografía del pastor Russell. Veamos qué dice la Watchtower sobre el pastor Russell. Aquí podemos ver la página 356. Ampliemos un poco más. Y se lee en el párrafo 8. Miles de los lectores de los escritos del pastor Russell creían que él ocupaba esa oficina del siervo fiel y prudente, y que su gran trabajo era dar el alimento espiritual oportuno a los domésticos de la fe. Su modestia y humildad, lo inhibieron a él reconocerlo abiertamente y afirmar ese título, pero él sí lo admitió en conversaciones privadas. Vea la atalaya de junio de 1916. Aquí tenemos el segundo tomo de los estudios en las Escrituras, titulado, El tiempo se ha acercado. Veamos quién fue su autor, ¿acaso el esclavo en su conjunto, o una sola persona? Aquí se puede leer lo siguiente. Copyright 1889, escrito por el pastor Charles Taze Russell. No dice escrito por el editor con sus colaboradores esclavos, Patton, Kate, Rice, Jones, etc. Aquí se puede ver el cuarto tomo de los estudios en las Escrituras publicado por la Watchtower en 1896 titulado, El día de la venganza, veamos quién es el autor. ¿Acaso el esclavo en su conjunto, o una sola persona? Aquí se puede leer lo siguiente. Copyright 1897, escrito por el pastor Charles Taze Russell. No dice escrito por el editor con sus colaboradores esclavos, Patton, Kate, Rice, Jones, etc.